Dice la Biblia, si todos lo tienen, Amén. Primera de Corintios capítulo número 12, verso 6. Y lo hemos leído muchísimas veces y lo vamos a seguir leyendo, porque la palabra de Dios es la misma de ayer, de hoy y por todos los siglos. Amén. El cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Gloria a Dios. Dicen amén los hermanos. Amén. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. ¿Cuántos alaban a ese mismo Dios? Amén. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, y a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, y a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, y a otros profecía, y a otro discernimiento de espíritu, y a otros diversos géneros de lengua, y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Tome su asiento, por favor, mi hermano. A su nombre. Estamos pero muy contentos porque Dios ha venido hablando a nuestras vidas y hemos aprendido algo precioso de parte de Dios en todos estos estudios hermosos que hemos estado tomando. Como decía al principio, hoy vamos a hablar del último don de los 9 dones. ¿Cuántos dones son los dones del Espíritu? 9. Son 9. Y en el orden se ordenan en 3 grupos. El primer grupo es los dones de revelación. Ya conmigo, los dones de revelación. ¿Por qué se le llaman dones de revelación? Porque es la forma y la manera que Dios se revela a su pueblo. ¿Y cuáles son los dones de revelación? En primer lugar, ¿cuáles son? El don de palabra de ciencia. Cuando alguien tiene el don de palabra de ciencia y alguien le quiere engañar, rapidito el Espíritu le da la palabra de ciencia. Y conoce por el Espíritu que le quieren dar. Lo quieren engañar. Amén. Y el segundo don de los dones de revelación es el don de palabra de sabiduría. La iglesia necesita el don de palabra de sabiduría. ¿Para qué necesita la iglesia el don de palabra de sabiduría? ¿Para qué necesita la iglesia el don de palabra de sabiduría? Para poder aconsejar, pero sobre todo para poder vivir de una manera sabia delante de Dios y delante de los hombres. Necesitamos la sabiduría o el don de palabra de sabiduría para tropezar menos en la vida. ¿Oyeron? Porque Dios quiere bendecir a esta iglesia. Y estos dones, todo aquel que lo ha pedido de corazón, el Espíritu Santo se lo ha dado. Y el otro don, de los dones de revelación, es el don de discernimiento de espíritu. Ese es otro don que cada uno de nosotros necesitamos. ¿Lo necesitamos o no lo necesitamos? Entonces, ¿cuáles son los dones de revelación? Palabra de ciencia, palabra de sabiduría y palabra discernimiento o discernimiento de espíritu. Luego siguen los otros 3 dones del otro grupo que se llaman los dones de inspiración. ¿Que son cuáles? El don de diversos géneros de lengua. La iglesia lo necesita. ¿Por qué? Porque es la forma en la que el pueblo o los hijos de Dios nos comunicamos directamente para la gloria de su nombre. Pero también va el otro don pegado de el don de hablar lengua, va la interpretación, que también la iglesia lo necesita. La iglesia necesita el don de hablar en nuevas lenguas
pero también necesita el don de interpretación, de interpretar esas lenguas. Porque si alguien habla en lengua dentro de la congregación, nadie lo entiende. Pero sin embargo hay alguien que lo interpreta para la gloria de Dios, queda todo claro. Y así los amigos que están dentro de la iglesia no dicen eso, están locos, sino que nosotros sabemos que necesitamos hablar nuevas lenguas espirituales o angelicales, pero que hay alguien allí que la interprete o él mismo la puede interpretar también para la gloria de Dios. Entonces, esos dones se le llaman dones de inspiración. ¿Cuáles son? Diversos géneros de lenguas. Interpretación de lenguas. Y luego, la última, que es el don de profecía. Dijo Pablo, quisiera que todos hablaran en lengua, pero más les recomiendo que profeticen. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que aquí se mueva el don del Espíritu, el don de la profecía. Que haya profecía. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo quiere darnos? El don de profecía. ¿Y cómo se le llaman a los otros grupos de dones? Dones de poder. ¿Por qué se le llaman dones de poder? Porque es la forma en que Dios manifiesta su gloria sobre su pueblo. ¿Y cuáles son los dones de poder? ¿Cuáles serán los dones de poder? Don de sanidad. El don de fe. Porque si usted tiene fe, por eso se le llama dones de poder. Porque el poder de Dios se mueve a través de una sanidad. Que alguien tenga cáncer y alguien ora por esa persona y el Señor le quita el cáncer inmediatamente. Esa es una sanidad sobrenatural y gloriosa. O sea, el otro don es el don de milagros. Don de fe. También se muestra el poder de Dios, porque si tuvieras fe como el grano de mostaza, le dirías a la montaña, muévete a la mar, y la montaña se moverá. Y conmigo, yo necesito el don de fe. Yo necesito el don de fe para caminar en este mundo malo hasta llegar hasta el final. ¿Cuántos alaban al Señor? Y si tenemos el don de fe, vamos a ver la gloria de Dios. ¿Sabe por qué? Porque sin fe, diga conmigo, sin fe. No le oigo. ¿Será que me estoy quedando solo? Sin fe. Es imposible agradar a Dios. ¿Cuántos agradan al Señor? Pero es por la fe que tenemos en el Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y hoy pues vamos a concluir con lo que es el don de milagros. Diga conmigo, don de milagros. Hemos leído la Escritura y la Biblia nos enseña, hermanos amados, que todo aquel que ha nacido de nuevo, que ha nacido del Espíritu y ha sido lavado con la sangre de Cristo, este manjar de dones ha sido prometido para ellos. Estos 9 dones son para todos aquellos que hemos sido redimidos con la sangre de Jesucristo. La idea es por qué razón muchas veces nosotros no los recibimos. ¿Por falta de fe? Hello. ¿Por qué razón muchas veces no recibimos nosotros estos dones gloriosos? ¿Por la incredulidad? ¿Por qué más? ¿Por pecado ocultos? ¿Falta de búsqueda? ¿Falta de pedirlos? Porque ¿qué dice el Señor? Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre será dado. Pero ¿por qué no lo hemos recibido? Porque nos afanamos más en las cosas terrenales que van a perecer que en las cosas espirituales. Escuchen. Por eso el apóstol Pablo aconsejaba, hermano amado, a las iglesias.
y nos aconseja a nosotros su palabra, la palabra del Señor, que hay que buscar las cosas de arriba. Ya conmigo, hay que buscar las cosas de arriba, porque las de abajo son perecederas, pero las de arriba son eternas. ¿Y cuál es lo que nosotros necesitamos? Necesitamos la llenura, la investidura del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Necesitamos los dones gloriosos del Espíritu para poder vencer en este mundo malo. Aleluya, con el poder del Espíritu Santo, vencer, triunfar para la gloria y la honra de Cristo el Señor. Amén. Su nombre. Gloria. Cosas poderosas vamos a ver. Amén. Cosas que ojo no vio ni oído oyó. Amén. Amén. Son las que Cristo ha preparado para su iglesia. Amén. Amén. La iglesia es la iglesia más bendecida de los tiempos. Gloria a Dios. Nosotros no somos cualquier cosa, nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Por lo tanto, también pueden manifestarse los dones del Espíritu en nuestra vida. Amén. ¿Cuántos anhelan los dones del Espíritu? ¿Cuántos anhelan los dones del Espíritu? Levante su mano y diga: Espíritu Santo, te ruego que ahora me des los dones. Quiero los dones. ¿Los quieres? Los vas a recibir. Porque si creyeres, verás la gloria de Dios en tu vida para la gloria del Señor. Ahí están los dones de poder, don de fe, dones de sanidad y dones de... Le voy a hacer una pregunta, nuevamente, ya le repetí. ¿Cuáles son los dones de revelación? Quiero que aprendan, pues. Palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento del Espíritu. ¿Cuáles son los dones de inspiración? Interpretación de lenguas. Profecía. Aleluya. Y ahora los últimos tres dones: don de fe, don de sanidad y el don poderoso ahora de milagros, en el que vamos a estar estudiando. ¿Qué es el don de hacer milagros? Es el don por medio del cual Dios altera el orden normal de la naturaleza, produciendo así un fenómeno de orden sobrenatural, como cuando Cristo y Pedro caminaban sobre las aguas sin necesidad de lancha, sin necesidad de barco. En un momento que el viento estaba pero recio, y el mar, hermano, las olas o el mar estaba embravecido. Jesús hizo un milagro sobrenatural en el mar. Le dijo Cristo al mar: mar, aquíétate. ¿Y sabe qué fue lo que sucedió? ¿Qué cree que sucedió? ¿Qué cree que sucedió? El mar le obedeció. Aquel mar embravecido comenzó lentamente a obedecer la voz de su creador. Porque ¿quién hizo el mar? ¿Quién hizo el mar? Y el Señor dijo: aquíétate. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Y a los vientos le dijo: vientos. ¿Qué le dijo el Señor a los vientos? ¿Qué le dijo a los vientos? Al mar le dijo: enmudécete. ¿Y qué pasó con el mar? Enmudeció. ¿Y qué pasó con el viento? Le dijo el Señor al viento que se detuviera. ¿Y qué pasó con el viento? El viento se detuvo. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Un Dios de poder. Un Dios de milagros sobrenaturales. Y ese Dios no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. El mismo que le dice al viento: viento, detente, y el viento se detiene.
El mismo que le dice al mar, mar enmudece, y el mar enmudece para la gloria del Señor. ¿Qué significa la palabra milagros? Esta es una de las 4 palabras griegas que significa poder. ¿Qué significa milagro? Poder. Digo conmigo, significa poder. Y es también una de las 3 palabras que en griego se describe un suceso sobrenatural. ¿Qué es milagro? Es una de las palabras griegas, poder o un suceso sobrenatural. En pocas palabras, algo que no se ve a menudo y que no cualquiera lo puede hacer. Eso es lo que hace Dios. Amén. Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios de poder. Dios es Dios omnipotente y omnipresente. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Pues, algo, un suceso sobrenatural para la gloria del Señor. Cuando usted a veces ve una nube, porque hay momentos que Dios hasta una nube dejó sobre este pueblo, pero eso solo lo puede ver alguien que anda en el espíritu. Amén. Alguien que anda en la carne no ve qué nube va a andar viendo. No, pero alguien que anda en el espíritu ve la gloria de Dios. Y eso es algo sobrenatural. Bendito Dios. El hablar en lengua es algo sobrenatural. El interpretar la lengua angelical es algo sobrenatural. Que los enfermos sean sanos es algo sobrenatural, sin medicina. Bendito sea el Señor, porque el Dios que nosotros tenemos es un Dios de poder, un Dios de milagro, un Dios poderoso. Fuerte ese aplauso, diga amén. A su nombre, iglesia. Entonces, hoy estamos hablando del don de milagros. Vamos a ver el significado de milagros. En este momento, el significado de milagros. El don de hacer milagros abarca muchos temas. En la lección anterior vimos los dones de... ¿Cómo se le llaman? Don o dones. Si usted ve en la Biblia dice dones de sanidad. Miramos los dones de sanidad. 1 Corintios capítulo 12, versos 6 en adelante. Dice que son dones de sanidad. ¿Cuántos quieren esos dones de sanidad? ¿Cuántos quieren poner las manos en los enfermos y los enfermos ser sanos? Pero también los dones de sanidad, esos también son milagros. La salvación, diga conmigo, la salvación de un ser humano, eso es el milagro más grande y más importante que una persona puede tener. Bueno, dígame usted, ¿quién podía cambiarlo a usted si no fuese Cristo? Aleluya. ¿Qué dice del Espíritu Santo las Escrituras? ¿Que Él es el qué? ¿Y quién lo podía convencer a usted? ¿Su papá o su madre? Dios bendiga a las madres. Hoy es el día de las madres, ¿va? Y mañana también. Todos los días. Nadie lo podía cambiar, su pobre madrecita. A usted le decía, hijo, no camines en esos pasos malos, hijo. Hijo, deja de emborracharte. Hijo, deja de fumar marihuana, hijo. Hijo, cambia. Más drogos y así. Su papá le pegaba garrotazos, pero ni los garrotazos ni los hinchazos lo pudieron cambiar. Esta es una obra sobrenatural que solo lo puede ser el arquitecto y médico y salvador de Jesucristo, el Hijo de Dios. De todos los milagros, el milagro más grande es el milagro de salvación en la vida de un hombre. ¿Quién es el único que puede quitar el corazón de piedra y ponerte uno de carne? Jesús. ¿Habrá algún médico? No. ¿Habrá algún médico que pueda cambiar tu vida? No. Pero el milagro más grande que viene de parte del Dios Altísimo, del Espíritu Santo,
que es la transformación, aleluya, de un ser humano. Eso es el milagro sobrenatural. Los hinchos, el garrote no los pudo cambiar, pero Cristo con su sangre y este milagro glorioso de la salvación por el Espíritu Santo, esto es lo más glorioso, el milagro más grande en la vida soy yo, es usted. Bendigo al Señor en esta hora. Aleluya. ¿Por qué es un milagro grande? Porque Nicodemo le dijo al Señor: ¿qué haré o qué debo de hacer para heredar la vida eterna? ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Tienes que nacer de nuevo. Pero ¿cómo alguien podrá nacer de nuevo? Hello, miren aquí por favor. ¿Quién podrá nacer de nuevo por sí mismo? No hay nadie en la faz de la tierra. Y el Señor le dijo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Era incomprendible, nadie podía entender el misterio. Y conmigo, nadie podía entender el misterio. Ni Nicodemo, que era un gran doctor en la ley, o grande entendido en entendimiento, le dice al Señor, cuando el Señor le dice: tienes que nacer de nuevo, el gran milagro. Él le dijo: pero ¿cómo es posible que yo, siendo viejo, pueda entrar al vientre de mi madre? No te hablo de ese milagro, le dice Cristo. Te hablo del milagro sobrenatural, que tienes que nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Ese es el milagro más glorioso del Espíritu Santo. La transformación, el convencimiento de pecado al ser humano. Dale fuerte ese aplauso. Diga gloria a Cristo. Gloria a Cristo. Ese es el milagro más glorioso. El milagro más poderoso es ese, la salvación de nuestra alma. ¿Cuántos son salvos? Ahora, ¿es un milagro o no es un milagro? ¿Es un milagro que hoy usted sea un sellado por el Espíritu Santo o no es un milagro? ¿Es un milagro que usted hoy es una nueva criatura o no es un milagro? Dice la Biblia que las cosas viejas pasaron y he aquí en Cristo todas son hechas nuevas, porque hoy somos nuevas criaturas. Aleluya. Y este es el milagro más poderoso, más glorioso. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? Y a su nombre. Pero también hay milagros financieros. Dígale que está a la par suya: ¿cuánto le debes al hospital? Señor va a cancelar esa deuda. Yo he tenido testimonio de hermanitos y hermanitas que le he debido hasta 15,000, 20,000 al hospital. Y no estamos hablando de los locos que hablan de la prosperidad que traiga. No, sin necesidad que traiga. Porque Dios no se le compra. Si usted da su diezmo y sus ofrendas, lo da por amor, por lo que Cristo ha hecho en su vida. Ahora, ¿pero qué es lo que sucede? Me vienen y me cuentan: ¿se acuerda que estuvimos orando por un milagro, que Dios me cancelara la deuda, hermanito, que nosotros no podemos pagar? Sí, me llegó una carta ayer. ¿Y qué pasó? En la carta dice: 0 deudas. No sé si usted ha escuchado eso, pero... o no sé si a usted el Señor hizo ese milagro, que estaba enjaranado usted por allá, y le dijo el Señor: hasta aquí con las deudas. Y de repente aparece el milagro financiero. Hello. Aparece el milagro financiero y la deuda del hospital desapareció. ¿Sí o no? Y de repente tiene problemas, no alcanza para la renta, y de repente el Señor hace un milagro allá donde va a ir a pagar la renta, y llega allá y le dicen: tu renta ha sido pagada. ¿Pero quién la pagó? El que conoce tu necesidad. De repente vamos a pagar el teléfono celular porque, hermanos, nos toca el día. Y cuando llegamos allá, tu teléfono está pagado. Como que están incrédulos ustedes. O es que nunca les ha pasado, o es que no le creen a Dios. Amén. Yo lo creo. Gloria a Dios.
Otros milagros de migración. 3 deportaciones teníamos algunos. Y nos presentamos a la migra y en lugar de deportarnos, papeles nos dieron. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Dios milagroso. ¿Cuántos alaban al Señor? Y Dios va a empezar a hacer cosas grandes, milagros y prodigios. No es que nosotros le tenemos a la prosperidad, pero los hijos de Dios que guardan su palabra, el Señor los hará prosperar. Dios los ha bendecido de manera especial. Y de repente que lo vean con un carro nuevo. ¿Por qué se va a admirar usted? Si Dios es bueno. Él es bueno. ¿O no es bueno? ¿O no le creen también ustedes? Ah, que nací para estar así con el carrito. Espérese, Dios es bueno. Solo seamos fieles en lo poquito, aleluya, congregándonos, sirviéndole, trabajando en los grupos familiares y vamos a ver la gloria de Dios. Amén. ¿Lo creen? ¿Ustedes lo creen? ¿Ustedes creen en la prosperidad? Pero la prosperidad bíblica. Sí, los hijos de Dios que le guardan para Dios, donde quiera que se paran, Dios los bendice. Y cuando hablamos de prosperidad no estoy hablando solamente en financiero, sino en todos los aspectos. Prósperos en salud. ¿Cuántos son prósperos en salud? Amén. Lo que quiero. Prósperos en gozo. ¿Cuántos son prósperos en gozo? Amén. Prósperos en la familia. ¿Cuántos son felices? Amén. Prósperos en lo espiritual. ¿Cuántos son prósperos en lo espiritual? ¿Han prosperado en su vida espiritual? Eso es un milagro sobrenatural, que el Espíritu Santo haya venido sobre nosotros y nos haya vestido de su poder, de su gloria, para la gloria de su nombre. Es un milagro sobrenatural. Milagros financieros, milagros familiares, que ya la mujer no quería saber nada de usted y Dios tuvo misericordia y hizo un milagro y hoy por lo menos lo puede ver. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. ¿Hay algo imposible para Dios? Mira, ¿hay algo imposible para Dios? Diga conmigo, lo que para el hombre es imposible. Pero que se lo oigan pues. Lo que para el hombre es imposible, para Dios, para Cristo, todo es posible. Todo lo podemos en Cristo. Todo lo podemos, todo lo podemos. Alabado sea el Señor. Milagro. Familiares. Cuando la familia orándole a Dios, hermano, bendito sea Cristo. Cuando la familia orándole al Señor, porque la mujer no podía dar a luz. Y los hermanos, pastor ore, hermano ore, líder ore, supervisor ore, hermana ore. Hermana, fíjense que ya tenemos 5 años y los doctores dicen que yo soy estéril. Pero la Biblia dice que el Dios poderoso hace los milagros y dice que Él hará habitar en familia al estéril. Dios ha de bendecir la familia, los hogares, los matrimonios. Fuerte ese aplauso, diga amén. Yo en mi casa somos un milagro. Aleluya. Somos un milagro. Amén. Familia. Se crea familia que no tenía ya esperanza. De repente la hermana siente pataditas. Aleluya. Y dice, ¿qué está pasando? Hay algo que incómodo en mi estómago. Tal vez le dice la esposa, algún par de frijoles que te comiste así, medio tragados. No. Dios es un Dios de poder. Dios es un Dios de milagro. Él no cambia. Él es el mismo, el alfa, el omega, el principio y el fin. Diga amén, Dios es un Dios de milagro. Y su nombre. Cuando estaba todo perdido, cuando ya iban al divorcio, viene el milagro. Y en lugar de separarse, vino la unión que el Espíritu trae a la familia. Ese es un milagro. Milagros familiares, milagros naturales y los sobrenaturales. ¿Cuáles son los milagros naturales? Los comunes. Pero lo sobrenatural no se ve todos los días. Pero sí se ve. Porque el Dios que nosotros tenemos es un Dios que todo lo puede. Que todo lo puede. La palabra milagro significa hecho sobrenatural o cosa extraordinaria que la razón no puede explicar. Cosa magnífica, entre otras cosas. Hay gente que no puede entender.
Cuando yo llego a Virginia con mi corbatita, toda la familia que me vio como andaba de tirado en las calles, en las pandillas, en la droga, y se me quedan viendo. Y me dijo una viejita, mi abuelita, hoy que fui hacia la carrera allá a Virginia, tú eres un milagro de Dios, me dijo aquella viejita. Y todavía me lo volvió a repetir, antes eras un árbol seco, me dijo, pero ahora ya te veo hojitas. ¿Y cómo no nos van a ver hojitas, pues? ¿Y cómo no nos van a ver reverdecidos si estamos juntos a corriente de agua viva? La hoja no caerá y llevaremos fruto a tiempo y fuera de tiempo. Esto es un milagro. ¡A su nombre! Cosa magnífica, cosa sobrenatural. Ese borracho, ¿quién lo podía cambiar? Si en lugar de buscar leche o buscar café, una botellona tenía bajo la cama y ¡bla! Las cosas esas Dios las ha dejado a un lado porque el milagro más grande ha sucedido en nuestra vida. Y eso la gente no lo puede entender. Pero nosotros sí lo entendemos. Si entendemos que solo Dios hace al hombre feliz. Si entendemos que solo Cristo trae felicidad. Si entendemos que solo Dios puede salvar. Si entendemos que Él es un Dios de poder. Dicen amén. Eso es algo inexplicable, pero que Dios lo ha hecho. ¿Dónde hacer milagros en el Antiguo Testamento? Vamos a ver en el Antiguo. Pero pastor, si en el Antiguo Testamento no estaba el Espíritu, ¿quién dice? Dice que una vez el pueblo de Israel se pusieron contra el Espíritu y él mismo le fue enemigo. No lo dejó pasar. Que el Espíritu Santo desde el principio está en las aguas. ¿Quién es el que se movía? ¿Quién? ¿Y qué decía David? No apartes de mí tu dulce espíritu, decía David. Y entonces en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo ya estaba. Estaba Jesús también. Estaba el Padre Eterno. Y a su nombre. Gloria. Y entonces los milagros en el Antiguo Testamento, agarra la pluma y marque por lo menos la Biblia. Porque la otra semana les voy a preguntar, hermanos. Tiene un versículo de los milagros en el Antiguo Testamento y tiene que pararse y leerlo. Porque si no, ¿cuándo vamos a aprender? Moisés. ¿Qué milagros hizo Dios a través de Moisés? ¿Qué más milagros hizo Dios? La vara se hizo culebra, Éxodo 7:9. ¿Cuándo fue eso? Cuando Aarón y Moisés llegaron donde el faraón. Y el faraón les preguntó, ¿quién los envió? Y el Señor les dijo, dile que el yo soy, el gran yo soy, envió. Y Moisés y Aarón dijeron, el gran yo soy, Jehová de los ejércitos, el yo soy, Él es el pan de vida. El gran yo soy, Él es la puerta, Él es el camino. Yo soy, dijo Cristo. ¿Qué dijo Cristo? Ya conmigo, yo soy, dijo Cristo. El camino. ¿Qué dijo Cristo? Yo soy la vida. Yo soy el pan. Yo soy la luz. Yo soy la vida. ¿Y qué dijo Jehová a Moisés? Dile que yo soy, va contigo. ¿Y quién es el gran yo soy? Yo soy el alfa y el omega. Él es el principio y es el fin. ¿En quién enviaba a Moisés y Aarón? ¿Para qué lo envió? Y le dijo, si no te obedece, si no te obedece dejando ir al pueblo, lo que va a suceder es que vas a tirar la vara. ¿Y qué pasó? La Biblia dice que tiraron la vara y aquella vara se hizo culebra. Pero no era una culebra normal. Era una culebra, no era normal. ¿Y qué pasó? Faraón va y trae a los adivinos, escuche, a los brujos, los hechiceros. Por eso el hijo de Dios ni por cerca tiene que consultar a un hijo del diablo de esos.
Porque luego va a terminar endemoniado si es que en verdad, si en verdad no ha nacido de nuevo. Porque un verdadero hijo de Dios no va a buscar al brujo ni al hechicero, va a buscar siempre Al Dios Santísimo. al poderoso de poderosos, Rey de reyes y Señor de señores. Bendito sea el Señor, porque Él tiene el control de toda nuestra vida para la gloria de su nombre. ¿Y qué pasó? Manda a traer a los brujos, a los divinos, a los hechiceros. Igual también ellos andaban varitas. El diablo siempre es imitador y que el Señor lo reprenda. Amén. ¿Y qué creen que hicieron? Tiraron su varita y se hicieron culebritas también. Y andaban las culebritas ahí. La grande se comió las otras. Ah, sí, pero ahí quiero decirle la verdad. Hizo milagros. El diablo ahí a través de los hechiceros. ¿Y por qué se pregunta a veces usted y dice, pero hermano, yo vi como la Virgen María, el Cristo de Esquipula hizo un milagro? ¿Cuál Cristo de Esquipula? ¿Cuál María? ¿Cuál Pilato? ¿Cuál San Antonio? No, si el diablo es mentiroso también. Detrás de un gran ídolo hay un demonio, hermano, engañando a la humanidad. El único verdadero sanador y poderoso para siempre es Cristo el Señor, el que venció al diablo en la cruz del Calvario, el poderoso en batalla. Bendito sea el Señor. Pero también el diablo. Pero no hay que dejarse engañar. Ahí anda un montón de profetas soltando la palabra y que dame una ofrenda y que oro por ti para que te sane. Y ahí va. Momento. ¿Cómo que te van a cobrar por ser un milagro? Cristo nunca vendió los milagros, aún en la muerte, en la cruz del Calvario. Allá salvó a un pecador diciéndole, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Es un milagro sobrenatural. Fuerte ese aplauso al Señor en esta hora. Un milagro que de la vara de Moisés se haga una serpiente y de repente comience a comerse a todas las culebritas que habían hecho los hechiceros. Como espagueti las agarraban. ¡Baja, diablo mentiroso! El faraón entendió que el Dios soy es un Dios de poder, es un Dios que todo lo puede, un Dios grande, maravilloso. Fuerte ese aplauso. Ese es el Dios de la iglesia, ese es el Dios nuestro, un Dios de milagros. ¡A su nombre! ¡Gloria! Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Un milagro? En Éxodo 14:21, el milagro de las aguas divididas. Subraye o note. ¿Quién puede hacer ese milagro nomás? Es Dios. Dividió las aguas. ¿Dónde? ¿Un charquito? ¿Dividió un pozo? ¿Un laguito? ¿Qué fue lo que dividió 14:13 en adelante? 21. Abrió el mar. El mar, pastor, el mar. Claro. Y no es un milagro ese. Amén. Que el faraón venía tras los israelitas para hermanos amados, matarlos, hacerlos pedazos. Pero Moisés ora al Dios de los cielos y el Dios de los cielos comienza a hacer un milagro, a hacerles donde camino, a hacerles camino en el mar. Ese es el Dios que nosotros tenemos, el que abrió el mar para que su pueblo pasara en seco. El Dios de los cielos tiene poder para ayudarte en ese problema, para restaurarte. Él quiere hacer un milagro en tu vida esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, yo necesito un milagro. ¿Cuántos necesitan un milagro? Amén. Y entonces Éxodo 16, capítulo 13 al 15, el milagro de las codornices y el maná. ¿Qué pedía el pueblo? Carne. Bueno, porque tenían hambre. Ya había no comían carne y pedían carne. Y entonces el Señor, como Él todos los días conmigo, Cristo todo lo puede. Él todo lo puede.
entonces hizo el milagro poderoso del Espíritu Santo para la gloria de Dios, de enviarles codornices de diferentes partes. Los vientos traían pero puñadas de codornices, carne por todos lados, de tal manera que comieron tanta carne que hasta el estómago les arruinó. Se soplaron y les dio malestar, se enfermaron. ¿Qué pasó con ellos? Se enfermaron de tanto comer carne. Pero les dio el Señor comida, les dio el Señor de comer, les dio el Señor de comer. ¿Qué más hizo el Señor? Les envió maná. ¿De dónde? Queremos pan. Pan, pero de aquí no hay harina en el desierto. No hay donde hacerlo. Y el Señor les hizo llover maná del cielo. Y eso no es un milagro grande. Eso es un milagro grande. Comenzó a caer pan, maná del cielo, y los hijos de Dios comenzaron a comer. ¿Cuántos alaban al Señor? Dios es un Dios de milagros en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento, y en estos tiempos Él sigue siendo o haciendo milagros. Josué, ¿qué hizo Josué? Vamos rápido. ¿Qué hizo Josué? ¿O qué hizo Dios en la vida de Josué? No es un milagro que hayan pasado, que hayan dado 7 vueltas alrededor de las murallas de Jericó y las murallas hayan caído. Así es, amén. 7 vueltas. No crean que eran murallitas de las que estaban. Estoy hablando de murallas con grandes fundamentos. ¿Con grandes qué? Fundamentos. Y dieron vueltas alrededor de ella. ¿Y qué pasó a la última vuelta? Las murallas cayeron. Ese es el Dios que nosotros tenemos. ¿Qué pasó con David y Goliat? Lo venció David. Y la Biblia dice que no cayó Goliat para atrás, sino que se vino de frente. Si normalmente le cae una piedra a usted en la frente, no bota para atrás, no para adelante. No era la piedra ni la onda, eran las manos de Jehová que le pegó en la cabeza y lo botó en un sol. Ese es un milagro sobrenatural. Cuando el diablo te quiere matar y te quiere destruir, la mano poderosa de Dios, aleluya, está para defenderte, para ayudarte, para protegerte. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Un Dios de milagros, un Dios que nos guarda, un Dios que nos cuida. Bendito sea el Señor en esta hora. Fuerte ese aplauso, dígame. A su nombre. Dice la Biblia en Josué 10, 12 al 13, que el sol y la luna se paró por un día. No se movieron de lugar. ¿Qué pasó con la luna y el sol? Se paró. ¿Y cree que si usted le dice al sol, sol detente allí, cree que se detiene? Es el mismo Dios. Es posible, hermano. Claro. Todo es posible. Si puedes creer, se mueve la mano de Dios en la palabra viva. Aleluya. La mano de Dios se mueve en este lugar. Y todo es posible, todo es posible, todo es posible si podemos creer. Entonces Josué dio la gloria de Dios. Elías, Segunda de Reyes 2:11, el traslado al cielo. ¿No es un milagro eso? Que dice la Biblia que iba con Eliseo. Segunda de Reyes 2:11. Iba con Eliseo y pasaron en seco el Jordán. Elías y Eliseo pasaron en seco el Jordán. Es un milagro ese. Y al otro lado, un torbellino. Y allí va Elías. ¿Y en qué se llevó el Señor a Elías? Un carro de fuego. ¿Están seguros de lo que están diciendo ustedes? Amén. Gloria a Dios. ¿Quién le contó? La Biblia. ¿No es un milagro ese? Amén, así es. Que se lo haya llevado vivito y Elías no vio muerte. Hermano, por favor, ¿no es un milagro ese?
figura, el que le llevaba para el cielo era su Dios a quien él servía, hombre. A su nombre. Gloria. No será un milagro que cuando Cristo venga y la trompeta suene, los muertos en Cristo van a resucitar. No será un milagro eso, que nosotros, los que estemos en vida, vamos a ser transformados y llevados a los aires. ¡Aleluya! El día de la trompeta. Aleluya. No es un milagro. No fue un milagro lo que sucedió con Elías. No será un gran milagro sobrenatural el día que este cuerpo sea transformado en un cuerpo glorioso, donde ya no va a tener más sueño, ni más dolencia, ni más dolor, ni más muerte. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Esto lo logró Cristo. Este milagro grande, aleluya, lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. ¡A su nombre! Diga, yo espero ese gran milagro. ¿Cuántos esperan ese gran milagro? El diablo no lo puede entender. ¿Sabes por qué? Porque el diablo está inventando que ya están apareciendo platillos voladores y extraterrestres. Al rato van a decir que vienen algunos de Marte o otros de miércoles. Pero la verdad es que lo que va a acontecer es un milagro sobrenatural. Diga conmigo, un milagro sobrenatural. No vamos a necesitar avión ni alas para volar, porque el Cristo resucitado nos va a dar un cuerpo transformado para poder volar con él a la nueva Jerusalén. El fuerte ese aplauso. Será un milagro glorioso. Cristo viene. Él se acerca. La venida de Jesús está a la puerta. Yo espero ese milagro.